Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal Los Perms. Hoy hace mucho sol, es un día maravilloso, pero estoy en un lugar que es bastante pesado, tiene mucha historia. Estamos en las afueras de Múnich, Alemania, donde se encuentra uno de los lagres de concentración, uno de los campamentos de concentración de los nazis, se llama Dachau. Llevé a mi familia, yo sé que son pequeños, pero siendo parte de la historia, lo que pasó aquí y lo que está pasando, está brotando situaciones de hecho similares en muchas partes del mundo. Es muy importante recalcar esta parte de la historia de los niños, obviamente con intención y no mostrándoles todos los detalles, pero sí explicándoles los motivos de la gente en aquel entonces. Entonces este video se trata de lo que pasó aquí con los prisioneros, los judíos en aquel entonces, no solo los judíos, sino los enemigos del partido nazi. De hecho, para eso fue originalmente fundado este campamento, este lager. Obviamente luego se convirtió en un lager casi exclusivamente para la exterminación de los judíos. Pues como se puede ver aquí, los prisioneros usaron para labor gratis para el régimen de los nazis. Entonces ellos podían producir mucho para el ejército alemán, para su economía, sin ningún costo. Bueno, obviamente el costo era mucho más grave, el costo de la vida humana. Es una placa en honor a los liberadores. Se supone que este campamento fue liberado por el ejército estadounidense. Pues ya entraron los de la familia y dieron vuelta a la derecha. Van primero a los lagres, o los edificios se supone que eran techados, donde dormían los prisioneros, los judíos en aquel entonces. Vamos a ver lo que podemos ver y después vamos a dar una vuelta por todo. Hay una fábrica aquí en las instalaciones de este campamento donde producían cosas, ropa, abrigos, botas, instrumentos de guerra para los alemanes, para los nazis en aquel entonces. Todo fue producto de la mano de obra de esclavos, efectivamente, de los judíos. Obviamente, a lo largo de la guerra murieron muchísimos de ellos, y no solo murieron, los mataron. Vamos a ver también al otro lado de las instalaciones, no sé si lo pronuncio bien o no, los crematorios, donde quemaban, que descansen en paz, que quemaban los cuerpos de los difuntos.
pues la verdad es un poco mucho para nosotros, para Perry y yo. Entonces tuvimos una pausita. Se me quedan el chocolate, la galleta. Una pausita para comer unos Oreos aquí afuera, porque no es apropiado comer dentro del museo, del campamento de concentración aquí, ¿verdad? No, adentro no, acá afuera sí, ¿verdad? Ajá, ajá. Bueno, aprendí... Sí. Sí, tú ya comiste tu galleta, ¿verdad? ¿No quieres más? Dime, quiero más. Dime, quiero más. Por favor. Oh, yo veo también las migas de los Oreos, de las galletas. Bueno, hay mucho que aprendí ahí dentro, sobre todo la ideología. Ok, yo te paso una. Ya, la ideología de los nazis. Ellos intencionalmente hicieron anuncios, películas, escribieron libros sobre la inferioridad de los judíos y que eran traviesos, engañosos, dibujos de arte con rasgos exagerados de los judíos para poder enganchar a la gente, a la población contra ellos. Y pues como sabemos de la historia, pues sí funcionó. No podemos echar toda la culpa a una sola persona, que era Hitler, aunque fuera muy intencional lo que él hizo y su partido nacional de los nazis hicieron. Pero también pues tener tanta propaganda en los medios, en los periódicos, en los libros, en las películas y todo eso te hace sentir superior, te hace creer eso. Y de hecho es algo muy importante. Es algo muy importante que tenemos que notar hoy en día porque... No tengo sueño. Porque los medios nos están haciendo eso en muchos países. ¿Por qué yo tallo? Hasta ahora. Entonces, mucho ojo con eso. Si leemos algo, si escuchamos algo, hay que hacer preguntas, investigar para poder llegar a la verdad. No creer la primera vez cuando alguien nos dice algo, cuando sale una noticia. No creer en los estereotipos, pues es muy, pero muy peligroso. No puedo recalcar eso más. Es lo que yo aprendí de mi pequeño recorrido hasta ahora, aquí en el campamento de concentración Dachau, en las afueras de Múnich, Alemania. ¿Ya acabaste tu segunda galleta? No, mamá. ¿Quieres más? Dime, quiero más, pa. Quiero más. La inocencia. La inocencia en contraste con todo lo que estamos viendo ahora aquí. Con esto me despido. Voy a agregar un poco más en el video, pero si no hablo más es por respeto a los difuntos judíos y prisioneros del campamento de concentración de Dachau aquí en Alemania. Por cierto, el campamento de concentración que ahora sirve como museo o memorial a los que perdieron sus vidas aquí en Alemania y en los demás países de Europa donde estaban los nazis es gratis de entrar, o sea, la entrada es gratis, ellos no cobran para aprovechar del turismo, sino es para educar a la gente para que eso nunca jamás pase otra vez en la historia, ojalá.
Es simplemente increíble y pues no de las buenas. Casi no se puede creer lo que se llevó a cabo aquí en estas instalaciones y pues en general durante todo el tiempo de la guerra, cuando estaban en poder los nazis. Pues guerra no es buena para nada, pero la manera en que intencionalmente y sistemáticamente, si me explico, si me entiendes, asesinaron a tanta gente y les robaron no solo físicamente de su ropa, sus dientes de oro, sus lentes, sus casas, sus pertenencias, sino también de su dignidad antes de matarlos, engañarlos, en procesarlos aquí en el campamento, en darles una ducha antes de que podrían recibir su asignación, donde dormir, donde trabajar y todo eso. Porque como veían ahí, pues las duchas, las regaderas de las duchas eran falsas. No estaban conectadas a ninguna tubería de agua, pero usaban ese tipo de engaño para que ellos no protestaran y para que entraran en las duchas y ahí les dieron veneno, ¿no? O sea, gas para asfixiarse. Y ahí mismo, en el otro cuarto, echaron sus cadáveres en los crematorios. Bueno, este video, aunque sea un video del canal Los Perms, y sí llevé a mi familia aquí para educarlos un poco, no ha sido un video de los normales, ¿no? O sea, un video de, estamos de vacaciones, de aventuras y todo eso. Pero así es la vida, o sea, la vida es, tenemos las buenas y las malas y es súper importante, es importantísimo educarnos para que este tipo de cosas nunca jamás se lleven a cabo, nunca jamás pasen otra vez en la historia de la humanidad. Con eso me despido de ustedes, caballeros, damas y caballeros y todos los demás. Nos vemos en el próximo video, que sea otro de las vacaciones. No creo que sea tan pesado, pero siempre son importantes. Hasta luego. Pues otra cosa que he notado hace muchos años, cuando era adolescente en la escuela, me fui con la escuela en una excursión a Auschwitz, que queda en las afueras de Kraków, que es la segunda ciudad más grande de Polonia. Y ahí me quedé con la misma impresión que aquí, que es súper interesante qué tan diferente es el sentimiento de la historia, de lo pesado, de lo que pasó, de la situación, del genocidio de los judíos, contra la serenidad de ahora, los jardines, los árboles, la naturaleza que rodean, que florecen en estos lugares, en los anteriores campamentos de concentración. Yo creo que pues es algo de Dios, es algo del universo para mostrarnos que vaya, esa gente ya puede descansar en paz. No sé, la verdad, pero algo que he notado en los dos lugares, aquí igual que en Auschwitz, en Polonia, aquí en Alemania. Me imagino que es algo similar en en los demás campamentos de concentración, que ahora quedan como memoriales, museos para el público y como testigos de lo que pasó. Tschüss, auf Wiedersehen, chao, adiosito y nos vemos. Papá.